Este fin de semana vuelve MotoGP al Circuito de la América, en Austin. Una pista bastante desafiante. Hoy vamos a descubrirla en el ápice. Muy buenas a todos. Como ya he dicho en la introducción, hoy vamos a desvelar los secretos del trazado de Austin. Hoy estamos aquí con nuestro experto en motociclismo. ¡Ojo! Digo, ¿Cuántos galones se me dan? se merecen. Pues nada, con muchas ganas, ¿no? De ver este circuito que, como bien has dicho, un poquito desafiante sí que es, vamos. Hombre, cuesta. ¿A ti qué te parece el circuito? Pues la verdad que es un circuito que ofrece mucha variedad técnica, ¿no? Pero también tiene esas partes que no me gustan, que son horquillas muy cerradas, con ángulos muy chicos, que son más el estilo de Fórmula 1, no es tanto la naturaleza de lo que pueda generar una moto en sí. Pero luego sí que tiene zonas que muy bonitas, como la parte de primer sector, con muchos cambios de dirección, frenadas muy fuertes. Tiene un poquito de todo. Hay algunas zonas que no, pero zonas del circuito que son muy bonitas. Bueno, si te parece, vamos a empezar a hablar un poco del trazado. Esta es una de las pistas del calendario. Bueno, una de las pistas no, creo que es la segunda pista más larga del calendario. Sí, Creo que es después de Silverstone. También es uno de los circuitos donde más tiempo se utiliza el freno. Creo que ronda el 30% del tiempo de una vuelta están los pilotos accionando freno. así es. Y realmente, ¿qué me puedes contar tú más, aparte de esto? Bueno, pues nada, un poquito por esa línea, ¿no? Que tiene frenadas muy fuertes, que es el cuarto circuito donde la mayor es el tiempo de frenada. Después me parece de Silverstone, Sepang y Losail. Y también tiene la recta más larga de todo el campeonato. Esa recta de ATEA, de la 11 a la 12, que son 1,2 kilómetros, si no me equivoco. Y bueno, la verdad que es un circuito que bastante extremo, ¿no? Porque tiene unos datos, la verdad que para que el estómago se te suba un poco, ¿no? Sí, ya, bueno, el estómago ya empieza a subir en la primera curva, Exacto. que bueno, es el Himalaya, como lo llamamos, el Sí, no, Everest. total. Llegamos a una frenada súper fuerte, no se llega a meter sexta en esa recta, se alcanza el pico de velocidad el segundo, más alto de todo el trazado, 315, y claro, empieza esa subida de 41 metros, que de repente empiezas a cargar muy vasto el eje delantero, dejando muy suelta la parte de atrás de la moto, incluso esas típicas fotos que hemos visto de frenadas brusquísimas, ¿no? Un palmo o dos levantado del asfalto, y llegamos al tipo de curva que os comentabas antes, ¿no? Muy cerrada, que prácticamente tiene un ángulo tan chico que no es natural, ¿no? Para la moto. Sí, encima esa curva tiene un cambio de rasante bastante grande, Exacto. porque claro, a subida de 40 metros ahora viene el tobogán Hacia la 2, hacia la 2 que te rapidísima. prepara, como yo la llamo, a Suzuka, en referencia a... Es circuito de que Suzuka. de la 2 a la 6, pero bueno, antes de empezar ya en ese tramo, lo único que decir que llegas a la parte más alta del circuito y en ese cambio de dirección se queda la rueda delantera suspendida, Sí. metes segunda, tercera y ya de ahí te lanzas a la 2, rapidísimo, a unos 165 me parece, y ya de ahí, de la 2 hasta el final del primer sector, que es la salida de la 6, Sí. es todo en tercera, todo. Todo izquierda, derecha, Izquierda, derecha, derecha, una cambio de serpiente dirección. enlazada. Como falles en una curva, Es el efecto dominó, ¿no? Que haces una mal y ya todas se han acabado. Ya no sigan, ¿no? Y también que decir que apenas se toca el freno, solo creo que de la tercera a la cuarta se suele usar un poco para meter la moto en la buena línea, ¿no? Y que te ayude a meterla por el sitio. Y luego, nada, son zonas donde lo que más prevalece es la gestión del gas, ¿no? Ese hilo de gas que te mantiene con vida. y con esto empezamos el segundo sector, que es una parte que parece que el año pasado se les olvidó asfaltar, ¿no? Un poco de rodeo, ¿no? Un poquito de que- motocross. de que se te mueven los empates en cada curva. Básicamente el año pasado, ¿no? Asfaltaron el circuito, menos este sector en cuestión y el último. ¿Y qué pasa? Pues que ahora vamos a ver cómo llegamos a algunas curvas que precisamente que se te mueva mucho la moto no es de agradecer, por lo menos. No es de agradecer. Ahora este sector, si no me equivoco, venía otra subida, ¿no? Sí, ahora, bueno, en la salida de la 6, ahora sí que metemos segunda, frenamos, la tiramos a la 7 que es de izquierda, y ya del tema a la 8 a la 9 el circuito empieza a subir. ¿Qué pasa? Que ya en la salida de la famosa, antes de la famosa 10, cambiamos tercera a cuarta. ¿Qué pasa? El circuito empieza a bajar, curva rapidísima, por no decir la más rápida del circuito, Se llegaban a 200 en esa a curva. 195 más o menos, por ahí anda la cosa.
¿Qué pasa? Que te tiras, cambias de rasante, tobogán otra vez. Además, con todos los baches que hay, el momento que estás apretando y pasando por esa curva, esa imagen a repetición lenta, ¿no? Que parece que de adelante la moto está suspendida, que se te empieza a mover de todos lados. Está levitando la moto. Sí, bueno. Y evitando el piloto, ¿no? Con esa sensación, vaya. No, la verdad que da miedo muchas veces cuando se ve, y solo desde la televisión, da bastante miedo. Y luego, ¿qué pasa? Sales de ahí como un avión totalmente disparado para llegar a la 11, que básicamente, evidentemente, tienes que reducir hasta primera, llegas a una velocidad máxima de 255 y de nuevo, tipo de que estábamos hablando, ¿no? De curvas en este circuito. Otra curva. De horquilla súper cerrada, muy poco ángulo, y ya en la salida de la 11 preparártela muy, muy, muy bien, porque claro, ahora llega pues nada más y nada menos que la recta más larga de todo el campeonato, que básicamente no es que sea la más fácil de todas, porque empieza en bajada y en esa salida lo que los pilotos buscan es ese piano exterior, ¿no? Abrirse hacia la izquierda para intentar evitar el menor wheelie posible, dentro de lo que cabe con el anti-wheelie, la aerodinámica que existe hoy en día, ¿no? Y el circuito de nuevo empieza a subir, vuelve a bajar y en la zona de la frenada se empieza a estabilizar para llegar pues a una zona complicada, ¿no? Para llegar a una zona en la que los pilotos tienen que estar apretando los dientes, porque a unos 300 metros de una curva, otra curva de unos 90 grados, una curva bueno, muy y difícil. menos porque es una horquilla todavía más cerrada, tipo de la que estamos hablando ya, ¿vale? Pues se viene de la zona más rápida del circuito, unos 340 kilómetros por hora, entonces hay que apretar el freno como si no hubieran mañana. Creo que ejercen los pilotos una fuerza de unos 6 kilos, ¿era? Sí, 5,6. 6 kilos. Hay que ser exacto. Hay que ser exacto. Y claro, y en unos 7 segundos pasan de 340 kilómetros por hora a unos 50 o 60, depende de cómo vayas a muerte o si te quieras salir un poquito. Claro, depende de la vuelta, el ritmo que estés ejerciendo. Claro. Además, esta frenada tiene mucha similitud con la de la 1, ¿no? Se produce una desaceleración igual de 1,5 G y también tienes que parar la moto en unos 250 metros, una horquilla muy cerrada, quitando la parte de la subida, son curvas que mantienen bastante similitud, ¿no? Sí, pero es que es una de las curvas más difíciles, yo diría, hasta del campeonato. Sí, porque viene de esa recta que evidentemente ya, como hemos dicho, la más larga del campeonato y por algo tiene que ser que se note, ¿no? En esta curva. Sí, encima ahora llegamos a la parte más estrecha del circuito, que son la 12, no, la 12, bueno, sí, la 12, la 13, la 14 y la 15. Curiosamente, todo esto se hace en primera. ¿Y qué más? Y bueno, pues nada, básicamente, cuando llegas ya a esa zona de la 14, es cuando puede, aunque estés en primera, pasar más rápido, porque ya no la haces con tanta inclinación que la curva anterior. Y ahora llegas a esa zona hacia la izquierda que parece que empieza a abrirse, pero la dejas un poco correr y luego mantienes freno hasta el ápice de la curva, el ápice como hilamos aquí de bien, y en la curva 15, otra curva típica de la que estamos comentando siempre, ¿no? Un ángulo muy reducido y ya básicamente pues esta curva precede a la última parte del circuito. Con este último sector, pues bueno, viene ahora la zona fetiche de los fotógrafos. De mis preferidas también, ¿eh? Para no serlo, esa triple de derecha donde las motos empiezan súper inclinadas. Es de tiralíneas, ¿no? Y antes de llegar a la 16 se produce ese cambio de dirección que es muy técnico también porque mete segunda, tercera y ya de aquí hasta la salida de 18 es todo en tercera. La curva 18 sí que la haces a mayor velocidad porque ya puedes levantar más la moto, llegas a una especie de bajada y luego llegamos a una velocidad punta de 200, sí que reduce a la segunda, llega a esa curva 19, la penúltima, y que de la 19 hasta la 20 se alcanza esa velocidad máxima de 200 en muy pocos metros, llegas a reducir hasta primera y de nuevo, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Otra horquilla muy cerrada, muy importante tirarte muy bien al ápice, cosa que no hemos dicho también. A ver, si nos ponemos exquisitos me va a decir, ay, eso pasa en todos los circuitos, pero la importancia de frenar la moto en pocos metros, cómo configuras el freno motor, también cómo haces la gestión, ¿no?, del freno trasero, porque tiene frenadas tan fuertes este circuito que tiene muchas zonas de aceleración, tienes que frenar la moto en muy pocos metros. La verdad que es un circuito que te pone un poquito tenso, ¿no? Sí, un poco, como hemos dicho al principio, muy desafiante. Este Sí. circuito muy difícil. Es verdad que no ha dado las mejores carreras del mundo, aún. No.
puede ser este año. Y se me viene a la cabeza una cosa que la gente estaría diciendo, pero es que no acaba el circuito. Y es verdad que no lo hemos acabado. Porque Ay. hemos dicho que sale la última... No, hemos dicho, llega la 20, y buenas noches. No, Que te 20 preparas curvas, bien la salida. 20 curvas son muchas, ¿eh? Pero es que nos hemos olvidado de la recta de meta. La recta, no hemos olvidado de salir. con Muy la importante. Montesa, sí, vamos. Muy importante prepararse la salida, evidentemente. Y ya puedes contarme aquí el aburrimiento de los grandes premios de Austin. ¿A ti qué te gusta de Estados Unidos? Pocas cosas. Y bueno, con esta decepción, pues podemos ir acabando el vídeo. No sé cómo lo ves tú. ¡Yankees de mierda! Mira, si has llegado aquí, pues te lo has llevado. Yo lo que te Y digo. si no, pues... Si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vernos. Y yo con esto ya me voy.